Bueno, muchas gracias a todos los que están conectados. Tenemos el placer de hoy día estar con Fabián Onetti. Fabián es un gran conocido de la casa, llevamos muchos años trabajando con él. Para contarles algo de la historia de Fabián, Fabián hoy fundó la empresa Winston Capital, que están dedicados a dar asesoría de inversiones, a generar clientes latinoamericanos, dándonos una visión, nos conectamos todos los días a su visión diaria y nos ayuda bastante a tomar decisiones de qué invertir. Pero conocemos a Fabián de su época de Morgan Stanley, donde estuvo más de 20 años a cargo de la parte comercial, también para mercados latinoamericanos, mercados fuera de Estados Unidos, eh, dando soporte a clientes de alto patrimonio. Así que la verdad es que tiene una gran experiencia en mercado y es un gusto poder contar con él. Muchas gracias, Fabián, por tu participación. Gracias, Camila, muchísimas gracias. Para los que tenemos pelo blanco, la relación que yo tengo con Vision es desde el año 1994. Algunos de ustedes estaban en pañales todavía. Y tengo muchísimo cariño por toda la gente, por todo el grupo, que de vuelta los conozco de hace muchos años. Fueron grandes clientes cuando yo estaba en la parte comercial de Morgan Stanley y ahora son gran clientes de mi nueva firma. Básicamente el tema es, como dije anoche en una cena de inversores, nunca, en lo personal, hemos estado tan equivocados durante tanto tiempo. Porque la verdad que ha sido un poco una tormenta perfecta lo que nos ha pasado y vamos a tratar de dilucidar un poco los distintos temas. Básicamente vamos a hablar de inflación contra recesión, la guerra y por dónde se comunica, que es el mercado de energía, la abrupta suba del dólar, que es un tema, ganancia de las compañías contra las valuaciones a las que estas compañías operan, lo que están haciendo no solo la Fed, sino los grandes bancos centrales del mundo, ¿no? El Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra, etcétera, con excepción del Banco de Japón, el cuadro técnico del mercado, que también es importante, y finalmente algo de cripto, la conexión entre una cosa y la otra. Es un poco tema. Voy a empezar por la conclusión, así no se aburren y sepan. El mercado tiene tantas incertidumbres que eso es lo que nosotros pensamos está pasando. Hay tantas cosas en el aire, las mencioné ahora, después vamos a entrar en detalle, que al mercado le cuesta mucho poder procesar y avanzar. Y por eso creo que tenemos lo que tenemos hoy. Como saben, hoy es 30 de junio, termina el mes, termina el segundo trimestre y termina la primera mitad del año. Y en este conjunto de cosas le es muy difícil al mercado poder procesar y avanzar. Como digo yo, el mercado es bastante binario, necesita uno o dos temas para entender y avanzar. Hay tantos temas en el aire que es muy difícil. Les voy a mostrar un chart que puse hoy a la mañana. Desgraciadamente el chart está al revés y no sé darlo vuelta, discúlpenme. Pero Pero se entiende. para que lo vean bien, dame un segundo acá, para que lo vean bien, esperen. Estos son retornos a ayer, ¿ok? Con la excepción de los commodities y el dólar, que ha subido 5%, absolutamente todos los activos de inversión han bajado. 30% es el peor, que es Corea, y donde provienen, incluye esto los bonos de alto grado de inversión, bonos de bajo grado de inversión, los FX de las compañías, equities de básicamente emergentes, soberanas. El único que está más o menos, o sea, no tan mal es el MSCI de Brasil, que está 2% abajo en el año. El resto, desde los bonos japoneses a todo otro tipo de activo financiero de inversión, han tenido un comienzo del año realmente muy feo. Okay, estoy mirando acá el otro chart que yo miro normalmente y, como digo, han tenido un muy mal año. Y inclusive, un segundo, el único que está arriba en el año, a pesar del tipo de cambio, es el ETF de Chile, arriba 2,7% para el año, y todavía quedaron el ETF de agricultura, que está arriba 4, y ya el de metales está abajo 12, que venían muy bien, y hasta los commodities mismos, que habían estado muy bien, han corregido muchísimo. ¿Por qué? Primero, el tema que ocupa casi todos los titulares, la guerra en Europa. ¿Okay? La guerra en Europa genera mucha incertidumbre desde el punto de vista geopolítico,
¿ok? Mucho de lo que está pasando hoy es más político que económico. Como saben, Finlandia, Suecia están entrando en la NATO, dos países que fueron neutrales durante décadas. Occidente está enormemente, la palabra por ahí es un poco agresiva, empecinada en ayudar, determinados a ayudar a Ucrania, cueste lo que cueste, y la transmisión de todo este problema en lo económico es la energía. Como sabemos, Rusia es el gran proveedor de energía de Europa, principalmente en temas de gas, pero también en petróleo. Rusia es el segundo productor más grande de petróleo después de los Estados Unidos y adelante de Arabia Saudita, y todo esto está generando una enorme disrupción. Históricamente, cuando tenemos shocks de energía, el mundo se va a la recesión. ¿Okay? Invasión de Irak de 1990, shock petrolero de los 70, con lo cual ahí ya tenemos un indicador. Todos los expertos consultados, tenemos uno que tenemos in-house, que hemos trabajado con él, dicen que la guerra no tiene hoy por hoy chance de terminar pronto, más allá de las voluntades. ¿Por qué? Porque los rusos se dieron cuenta que pensaron que iba a ser más fácil y no fue tan fácil, y los ucranianos, que pensaron que iba a ser más difícil, resulta que con armas occidentales están haciendo bastante buen trabajo. Al final, es muy difícil que Ucrania se sostenga, es como yo digo, en términos económicos y de tamaño, es como que Argentina se pelee con Uruguay. Puede que Uruguay le gane, pero al rato Argentina es mucho más grande. Pero bueno, la realidad es que un país mucho más pequeño está haciéndole frente a Rusia, y esto va a seguir, y esto genera una incertidumbre fuerte en el mercado de energía. Como saben, en el hemisferio norte estamos ahora en la mitad del verano. En la medida que nos acerquemos al comienzo del otoño, sobre todo en los países más del norte, Alemania, la parte norte de Alemania, los países escandinavos y demás, va a empezar a primar el tema, y de alguna manera Occidente puede que le ponga presión a Ucrania para que se siente a negociar, que conceda parte del territorio y termine la historia, porque otro invierno sin gas puede ser extremadamente peligroso y negativo para los países europeos. Problema número uno, o sea, relacionado. Inflación contra la recesión. Como saben, en Estados Unidos se disparó la recesión al 8%, causas varias, mucho estímulo fiscal. El estímulo monetario viene desde el 2008, todo el famoso QE, el Quantitative Easing, la Reserva Federal aumentando su balance 20 veces, pasó de 8, tenía 2 por 4, 8, pasó de 400 billones a 8 trillones, ¿ok? El balance con el famoso, esto viene del 2008, ¿ya? Y recuerden que veníamos creciendo con poca inflación, pero poco crecimiento, producto de la crisis, pero a eso se le sumió pandemia, los grandes estímulos fiscales y también los problemas de cuellos de botella y suministros, cadena de suministro, que creo que eso fue una parte muy importante de la inflación. Tuvimos, como saben, números que no vimos de los años 70, 8% de inflación, y esto generó el famoso comentario: la Fed se quedó dormida, la Fed pensó que no iba a ser y fue, y eso fue lo que generó gran parte de la turbulencia en los mercados de bonos en la primera parte del año. ¿Okay? Hoy tuvimos por primera vez un número, el PCE, que es un número que usa mucho la Reserva Federal, el Price Consumer Expenditures, que fue primera vez algo positivo. Y lo que es interesante también, que a pesar de toda esta historia, y que ya hoy no hay más quantitative easing, al revés, estamos con donde la Fed está retirando esa liquidez, el bono de 10 años vale 3%. O sea que el mercado cree o descuenta que la inflación eventualmente la van a bajar. Ahora, si esto va a ser recesivo o no, todavía no lo sabemos. Entonces, claramente es difícil tener recesión con inflación, eso se llama stagflation, pasó una sola vez en la época del presidente Carter. Algunos creen que esto puede suceder, hay opiniones muy encontradas con respecto a si vamos a tener una recesión o un soft landing. Uno de los temas importantes es que la economía está en pleno empleo, con lo cual es difícil tener una recesión cuando estamos en pleno empleo, pero a su vez la Reserva Federal, como saben, hace 2 semanas subió las tasas 3/4 de punto, con la lectura de que vienen más subas de tasas, y ya se ven los efectos. Hay una desaceleración en el mercado de la vivienda, ha habido un aumento en el costo de las hipotecas, y todo aquello que sea sensible a la tasa de interés, todo lo que es consumer discrecional y todo lo demás, ha empezado a acusar alguna baja. Con lo cual,
el mercado tiene la dicotomía de inflación y recesión. En Latinoamérica estamos mucho más acostumbrados a inflación, no en Chile, que hace muchos años que la tiene controlada, pero en países como Argentina, Uruguay un poco, Brasil, están acostumbrados a mirar inflación. Nosotros pensamos que no es el mismo fenómeno. ¿Por qué? En gran medida porque en Estados Unidos y en el hemisferio norte, porque este es un fenómeno mundial, este es otro tema importante, es un fenómeno, hay inflación en Alemania, en España, en Suecia, en todos lados hay inflación. En casi ningún país hay indexación. ¿Okay? Lo único que se indexa en Estados Unidos por la inflación es las pensiones. ¿Okay? Pero no hay, las cosas no están indexadas, con lo cual no es como el fenómeno latinoamericano que la inflación empieza a retroalimentarse, empieza a haber desconfianza y todo lo demás. Con lo cual, de vuelta, la Fed es clarísima que a eso se va a dedicar, va a subir las tasas y todos sabemos cuando la Fed sube las tasas a los mercados hay que tener cuidado, porque siempre hay alguno que está dando vueltas y tiene ese problema. Esta suba de tasas agresiva desde el punto de vista de la Fed ha generado una abrupta suba del dólar. Tenemos el euro en 1,04, monedas como el franco suizo, que históricamente eran súper estables, bajaron 10%. Ahora vale 95 centavos, pero el franco suizo fue de 90 a $1. El euro de 1,15, 17 a 1,04, 1,21 la libra de 1,35, y el yen se fue el que más se ha movido a 1,36, 136. O sea que a esto le sumamos una fuerte suba del dólar, que piensen que si el petróleo vale 107, mientras hablo, en dólares, cuánto vale en euros, cuánto vale en yens, cuánto vale en pesos chilenos. ¿Okay? O sea, todas las monedas que han bajado contra el dólar, si a eso le sumo los commodities que muchos insumen, principalmente en temas de energía, el efecto es aún mucho más grave. Entonces, tenemos también que la suba del dólar, si bien no afecta a los Estados Unidos, más o menos, pues las compañías americanas están acusando que los dividendos que están importando, las ganancias que están importando al resto del mundo vienen a precio más bajo. Estados Unidos de alguna manera exporta su inflación con un dólar más caro. Recuerden que es fácil que uno entienda que cuando baja el tipo de cambio de uno, suba la inflación, pero cuando sube el tipo de cambio de uno, y uno es un país muy grande, uno exporta la inflación a los demás. ¿Okay? Esto también hace para el resto del mundo, no tanto para el dólar, una situación un poco más difícil. Sí, lo estamos viviendo directamente porque estamos en récord histórico de valor del dólar en estos días. En Chile, exactamente. En Chile hay que sumarle la situación de un nuevo presidente con un nuevo partido, con muchas incógnitas, la reforma constitucional y encima ahora una caída importante del precio del cobre. Con lo cual, para el caso de Chile, en lo doméstico es una tormenta perfecta de muchas incógnitas, más un factor externo que es el tema del cobre. ¿Okay? Pero a pesar de todo, somos el índice con mejor rentabilidad, ¿viste? Por eso digo, no, a pesar de todo. Y dos temas finales, o sea, por lo menos el cuadro técnico del mercado es malo, ¿no? Las caídas han sido tan abruptas que cuando uno mira, tenemos un analista técnico en la compañía y miramos los distintos índices, desde los Bitcoin, las monedas, las bolsas y demás, los commodities, cuando uno mira lo que eran históricos soportes de 200 días, de 60 semanas de trading, han sido quebrados. Entonces, lo que eran soporte ahora son resistencia. Entonces, el mercado no encuentra un lugar de confort, digamos, decir, bueno, estamos acá en una resistencia histórica de largo plazo, el mercado se ha sostenido, no, ha perforado soportes muy históricos que ahora se han convertido en resistencia muy fuerte. Entonces, eso, digamos, en la observación de los mercados genera una incertidumbre y un tema, digamos, la gente lo mira, lo ve, a veces tienen el problema de ser profecías autocumplidas, porque todos miramos lo mismo y al final terminamos pensando parecido, pero es otra realidad. Y el último tema es el tema cripto. Nosotros, como lo sabe Camila, Boris y todo el equipo de Vision, hemos gastado mucho dinero estudiando el fenómeno, nunca lo pudimos entender del todo y por eso nunca lo recomendamos. ¿Okay? Como digo, lo que no entendemos no recomendamos. Tampoco nos vamos short, pero no lo recomendamos porque no pudimos entender el valor del tema. Lo vemos, qué sé yo. Cometimos un gran error porque el año pasado dijimos, si hay una burbuja, la burbuja está en cripto, no en los mercados tradicionales. Y si bien reventó la burbuja de cripto,
hubo una transmisión a los mercados tradicionales. Nosotros pensamos que lo que pasó es que mucha de la gente que hizo grandes fortunas en cripto, acá hay un efecto un poco estas de cadena, medio Ponzi, de que los que primero entraron hicieron millones y millones de dólares, después entró el resto de la gente, pero sospechamos que esos early adopters que entraron mucho antes, recuerden que esto arranca hace muy pocos años, sí, creo que arrancó en el 2008-2009, pero que se hicieron famosos ahora 2-3 años, ¿ok? 4. Mucha gente que entró en ese momento, de alguna manera pensamos nosotros que diversificó sus tenencias principalmente en acciones. ¿Y en qué tipo de acciones? Acciones de tecnología, que es lo que más o menos entendían. Sobre todo acciones relacionadas en cripto, los Coinbase, los Robinhood, los Tesla, todas estas compañías de alta tecnología, y también los Apple, los Google, ¿ya? Las grandes compañías de tecnología. Al habido una enorme corrección en cripto, pensamos que por ese lado se transmitió, tema que les quiero comentar al final, y lo que estamos viendo hoy, ayer, en estas horas, es todo el concepto esto de decentralized finance, el tema de que no está regulado, somos mejor que los bancos y demás. Resulta que estas compañías pagaban tasas de interés del 17%, el 18% anual en dólares. Bueno, si el Treasury me rinde 3 y estos me pagan 17, ¿dónde la están colocando? ¿Qué están haciendo? Bueno, lo que está apareciendo ahora, que eran muy agresivas en lo que es financiar operaciones de cripto. Como saben, este cripto que, digamos, se desintegró, Terra, que teóricamente era un cripto estable, un stablecoin y demás, han arrastrado todo el mercado. Todos los días aparece alguna historia nueva, distinta, de alguna compañía que congela los activos y demás, y eso de alguna manera para nosotros tiene alguna repercusión en los mercados más importantes. ¿Okay? Y el último tema, Camila, como prometí no tendré más de 15 a 20 minutos, voy por el minuto 19, es un paradigma de evaluaciones, porque en su momento, esto me hace acordar al 2008, digamos, cuando empezó la crisis del subprime, todo decía, no, pero el subprime es menos del 10% del mercado de hipotecas, no es un problema, y evidentemente lo era, y fue un contagio gigantesco. Y acá el paradigma que se rompió es, cuando empezó la corrección, la gente decía, no, pero esto no es el .com, estas compañías tienen utilidades, tienen ventas, tienen muy fuerte crecimiento de ventas, tienen ganancias. Las Apple, la Facebook, la Google, las PayPal, las Netflix, todas estas compañías, las Nvidia, todas son compañías que tienen facturaciones muy altas, que siguen creciendo y tienen ganancias. Y sin embargo bajaron 50%. O sea que ahí el paradigma de que no, son buenas compañías, no es esto un .com, que era una promesa que terminó mal, ese paradigma no funcionó, porque al final del día todas estas compañías bajaron 50%. Termino diciendo, ¿a dónde vamos? ¿O qué es lo que podemos esperar? Nosotros hoy por hoy estamos extremadamente cautos. O sea, uno siempre está largo al final. Nosotros recomendamos empezar a vender en diciembre, cuando venía el tema de la Fed, después cuando venía el tema de Rusia, Ucrania, nosotros pensamos y dijimos que esto no iba a terminar bien, y vendimos un poco más, pero desgraciadamente no vendimos todo lo que nos hubiese gustado vender. Y uno siempre sigue estando, al final uno siempre está invertido, uno siempre está comprometido con los mercados, sean bonos, en emergentes, en acciones, etc. Nuestra lectura es que necesitamos que el mercado despeje por lo menos dos de estas grandes incógnitas. Todo lo que dije antes, una no me alcanza, por lo menos dos para que el mercado encuentre un piso y empiece a consolidarse. Hoy por hoy no están dadas las condiciones. Y nosotros en las últimas semanas nos hemos vuelto a equivocar pensando que a lo mejor sí, que puede ser. El viernes pasado tuvimos un gran rally que apareció de la nada, muy típico de los mercados a la baja, sin un catalizador. De repente un día el mercado se despierta y sube violentamente, sin nada. Pero como digo, necesitamos que tengamos alguna visibilidad con la guerra, que nos va a dar visibilidad con el tema de energía, tengamos alguna evidencia de 2 o 3 meses de desaceleración de la inflación, tal que los observadores nos digan, bueno, por ahí la Fed ya pueda que se tome una pausa, que las utilidades del segundo trimestre, que arrancan en 2 semanas, sean mejores de lo que el mercado espera, entonces el miedo de recesión a lo mejor se va un poco más hacia el horizonte lejano, o la expectativa de que a lo mejor hay un soft landing. Necesitamos algún catalizador, por lo menos dos de estas incógnitas
que se despejen, que de repente tengamos un rally técnico y se sostenga en los lugares donde debería encontrar soporte. Hasta que se dé ese momento, como digo yo, hay que sentarse sobre las manos para no tentarse a gastar plata y esperar, que siempre para el inversor es un tema difícil, tener paciencia y saber esperar. Hasta ahí llegué, Camila, me escucho. Perfecto, muchas gracias, súper claro. Fabián, tengo dos preguntas que de alguna manera algo mencionaste, pero las acciones tecnológicas, la verdad es que a nosotros nos gustaban bastante. Eh, y ahí, ¿qué podemos esperar? O sea, hoy día las valorizaciones están extremadamente atractivas, pero el alza de tasa y la desaceleración también las van a golpear. Eh, ¿Cuál sería tu recomendación Mira, la gran ironía de todo esto fue que el viernes pasado a Netflix, PayPal y Facebook la pusieron en el índice de value del S&P. El value son las compañías aburridas, antiguas, que crecen poco, entonces son value, las viejas compañías químicas, las compañías de electricidad, las compañías que dan el gas. Y estas que eran las súper de crecimiento han bajado tanto en valuación que están regaladas. Yo creo que hay que tenerles paciencia, o sea, esa es mi lectura. Yo creo que, de vuelta, como digo, se rompió un paradigma porque pensamos que no iban a bajar lo que bajaron, ya es tarde para venderlas, como digo, ya es tarde, ya no las vendimos, es tarde. Pero yo sigo pensando que es donde está el crecimiento. Un tema secular, por ejemplo, que hay ahí, es el tema de la nube. ¿Okay? De la misma manera que al principio de los 2000, fin de los 90, vimos esa gran transferencia de los grandes mainframes a servers, de las grandes hardware, que eso, a lo que era tener cantidades de mainframes en las compañías, donde se beneficiaron los Cisco, los Intel, los Microsoft, en contra de los IBM y las otras compañías de computación que se aparecieron. Ahora hay un negocio de todos estos mainframes se están yendo a la nube, mucho más eficiente, más seguro y demás, y ahí tenés Microsoft, Amazon, Google, que son los grandes líderes. Entonces yo creo, ahí por ejemplo hay una tendencia secular que va a durar varios años, esto no se hace en 2 trimestres, van a ser años donde, que si vos tenés compañías como Microsoft, una compañía muy madura, donde ese negocio le crece al 30-40% por año. ¿Okay? Lo mismo con Google. Entonces, yo creo que en algún momento el mercado va a ver eso cuando encuentre una calma y creo que es un negocio donde, de vuelta, nos sigue gustando, estamos sufriendo, pero no lo abandonamos. Perfecto. Y la última pregunta que tengo es sobre China. Por valoraciones a nosotros nos gusta, han salido mejores noticias, están dándoles más libertades, podría ser interesante. Yo sé que, como te escuchamos todos los días, a ti no eres fan de China, pero si puedes ahí dar tu Bueno, opinión. muy buen punto. Mira, quería buscar un chart que había puesto ayer, pero no lo encuentro, no quiero hacer lío con la pantalla. Es correcto. Uno de los principios aprendidos a fierro caliente, no me gusta invertir, no nos gusta invertir en países donde el gobierno es muy poderoso. Ya aprendimos las lecciones con Rusia y Rosneft, Boris se acuerda muy bien, aprendimos las lecciones con Petrobras, ni hablar de Argentina, con las cosas que hacen, y China no es diferente. Pero, ha generado, a diferencia de otros, ha generado en las últimas décadas empresas espectaculares. Alibaba, Tencent, los dueños de TikTok, o sea, empresas que realmente son de capacidad y alcance mundial. El año pasado hubo toda esta historia de injerencia del gobierno, palmada en la mano a Jack Ma y demás que abrieron demasiado la boca, y tuvimos una corrección muy grande. En los últimos meses, y de hecho anoche cenamos con un experto chino, justamente le hicimos una pregunta, el gobierno se ha dado cuenta que no tiene la madurez financiera, si bien tiene la madurez económica de ser una gran potencia y todo, no tiene la madurez financiera de, como quien diríamos, vivir con lo propio. Necesita estar integrado mundialmente a nivel financiero, ¿okay? Porque no tiene el ahorro suficiente propio como para fondear todo este tipo de operaciones. Y las valuaciones de las compañías chinas han quedado tiradas por el piso. Entonces, en los últimos meses ha empezado a haber un cambio de actitud desde el punto de vista del gobierno con respecto a regulaciones y estímulos. Con lo cual yo por primera vez estoy más constructivo. Como decís, yo históricamente hemos estado afuera, por suerte es una que nos salvamos, nos fue bien, pero empiezo a estar más constructivo con el tema China,
justamente por esto, porque se empieza a ver que, digamos, el gobierno chino, en sus distintas dimensiones, el Partido Comunista, los reguladores, etcétera, etcétera, empieza a tener una actitud más abierta con respecto a la parte financiera y el mercado de capitales. Con lo cual, no te digo sí, pero lo estamos mirando con mucha atención, ¿okay? Porque creo que puede haber ahí algo interesante para hacer. Perfecto. Fabián, me llegó una última pregunta, como para cerrar. Un cliente pregunta, ¿cuál es el ánimo de los grandes gestores de fondos americanos dado lo ocurrido con Tiger? Perdón, lo último. Lo ocurrido con Dado, Tiger. Y bueno, ese es uno de los grandes temas, muy buena pregunta, es uno de los grandes temas, ¿no? Tiger, para los que no saben, es un fondo que era líder de líderes, espectacular, y resulta que este año bajó 50%, es una locura para un fondo que en teoría es un hedge fund, es un fondo de cobertura, que van largo y corto, y estaban agresivamente muy largos tecnología, les ha ido súper bien en los últimos 2 o 3 años, y demás. Como dijimos, también tengamos en cuenta una cosa, tenemos una muy mala primera mitad del año, pero venimos de 2 o 3 años muy buenos. O sea que tampoco lloremos tanto, porque si uno está consistentemente largo, invertido y mira para atrás, los últimos 2020, 2021, 2019 han sido muy buenos años. 2018 fue malo, pero los últimos 3 fueron de doble dígitos, ¿okay? Y ahora, bueno, uno devolvió un poco. Yo creo que lo de Tiger es importante en la medida que veamos resultados de otros fondos, porque ha sido negativo, digamos. Estábamos mirando, por ejemplo, un fondo de cripto. Los fondos de cripto han bajado, por más que hayan sido diversificados, que tengan, han bajado 50%. Y muchos de los gestores les ha ido mal. Por eso esto digamos, ayuda a este ánimo donde llega un momento, como dicen en la Argentina, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Entonces, la gente está cauta y con miedo, y probablemente esto va a hacer que se escape el rally, que en algún momento sea tal la visión negativa que el mercado empiece a subir y uno se pierda el rally, se pierda el primer 10-15% de suba por temor. No lo dudo, pero es un factor que, digamos, afecta el sentimiento de los consumidores, el sentimiento de los inversores. Fíjense que en Chile lo que afecta mucho a la psiquis es el precio del cobre, ¿okay? Es un país que es el precio del cobre. En la Argentina es el precio del dólar. En Brasil es la inflación. Perú, precio del cobre. En Estados Unidos es el Dow Jones. Lo que afecta al consumidor es el Dow Jones, porque todo el mundo tiene algo invertido. O sea, los ahorros o el fondo de pensión. Entonces, un Dow Jones que está 15-16% le preocupa hasta al presidente de la nación, que lo mira y dice, si baja un poco no pasa nada. Si baja el cobre 5-10% no pasa nada, pero si el cobre baja 25%, hasta el presidente de Chile empieza a mirar a ver qué pasa. Y acá estamos en una situación muy parecida, donde el presidente Biden cada tanto habla, no, la economía está bien, está todo bien, para animar un poco, porque esto afecta la confianza del consumidor, la confianza de los inversores, y a veces se generan estos círculos viciosos, donde, digamos, se arma una bola de nieve simplemente de temor. No quiero exagerar ni digo que vaya a pasar, pero bueno, es un poco, es parte de lo que estamos viviendo, de lo que pasa hoy. El mercado va a cerrar y se cae todo 4, 5, 6%, sin ningún tipo de causal, como quien diría. No sé, Francisca tenía una pregunta, o levantó la mano, si ya contestaste Sí, ahí. mira, es que me llegó otra pregunta Ok, sobre Europa. ¿Cuál es tu view de Europa? Y preguntan si estarías largo o neutral hoy día. ok, muy buena pregunta. Europa es un tema que lo miramos muy, muy seguido, y le vemos el siguiente problema. De la misma manera que recién hablábamos de China, que generó compañías de primer nivel, Alibaba, Tencent, todas las que, Ant y demás, Europa se ha quedado atrás. Hace 20 años, por ahí, yo peco porque soy viejo, hace 20 años en Europa estaba Ericsson, las grandes compañías farmacéuticas, Nokia y demás. Hoy no hay Facebook en Europa, hoy no hay Google en Europa, ¿ok? Entonces los índices europeos se han quedado en gran medida con bancos, que tienen bastantes problemas, compañías de utility, las que proveen gas y electricidad, que no son las compañías más sexys para invertir, algunas compañías de energía. Y salvo sectores muy específicos, el VMH, sector de lujo, donde Europa domina, y Pharma, que es principalmente un negocio suizo más que nada, Sanofi y demás, no es la misma comparación.
Entonces, uno de los trades, por ejemplo, que nosotros hemos puesto es largo Estados Unidos, el S&P, corto el índice, hay un ETF de Europa que es BGK, porque tiene toda Europa, no la Unión Europea, tiene todas las compañías europeas, ¿ok? Tiene compañías noruegas, inglesas, suizas, toda Europa. Porque están los dos, han bajado los dos medio lo mismo. Dijimos, Europa no tiene el mismo dinamismo, o no están en Europa, en Estados Unidos, en Europa, las compañías que están líderes en el S&P, Apple, Amazon, Google, Microsoft, no tiene Europa el dinamismo en sus compañías que tenía hace 20 años. Lo que tiene sí Europa son compañías pequeñas y medianas, como Spotify, súper exitosas, listadas, pero no es lo mismo en los grandes índices. Uno compra el índice francés y está Total, compañía de petróleo, Crédit Agricole, BNP, son bancos enormes que no tienen un gran dinamismo. Entonces, y la única, en Francia está Louis Vuitton, macanudo. Entonces, en Inglaterra uno de los más grandes es HSBC, otro banco que está lleno de problemas. Entonces, cuando uno mira el tema de Europa, decís, al final no vemos hoy el dinamismo que había en su momento, que había hace 20 años, donde era más competitivo. ¿Por qué? No lo sé. Y lo que sí vemos es que hay muchas compañías pequeñas y medianas, súper pujantes, súper buenas, pero es otro tema, hay que encontrarlas, no es tan fácil. Perfecto. Fabián, muchas gracias por tu tiempo, por la presentación, súper claro, muy entretenido. Siempre un gusto poder escucharte. Gracias a ustedes, como siempre, amigos de muchos años. En el momento que quieran, vuelvo y que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Muchas gracias a toda la gente que se conectó. Que tengan un buen día. Chao.